Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Buenas tardes y bienvenidos a esta plática. Esperemos que les sirva de algo y por favor siéntanse libres, como ya dijo mi amigo Jorge, cualquier comentario, échele de una vez. La osteonecrosis por medicamentos no la inventamos los dentistas, ¿no? La descubrieron los pacientes porque fueron los primeros en decir, doctor, no me cicatriza y se ve el hueso. Y esto es cada vez más un problema diario, es un problema de salud, ya es un problema de salud pública, es un problema que ha ido creciendo muchísimo más conforme van pasando los días y es un problema donde llegan los pacientes con el maxilofacial y ya los vieron muchos dentistas, ya lo vieron otros maxilofaciales y no saben qué hacer. Tanta es la incidencia que tenemos nosotros en la consulta de MH Maxilo en las diferentes ciudades donde trabajamos, que COEPRIS y COFEPRIS nos han invitado a dar pláticas para otros dentistas y otros médicos, porque es un problema que compete no nomás a los dentistas, sino también a los médicos. Entonces, nos ha tocado dar pláticas a todos ellos y llevarlos de la mano. Y ahorita les voy a mostrar unas estadísticas que hicimos de algunos estudios aquí en México y nos damos cuenta que ni los dentistas ni los médicos estamos listos para esto, ¿no? Pero para decirlo de forma breve, los bifosfonatos son como el teflón en los huesos. Se pegan y no se van. Entonces el problema es que a veces el hueso no sabe si quiere vivir o quiere morir. No sabe qué hacer. Mucho gusto, mi nombre es Manuel Hernández, soy el MH Maxilo y esto es toda la egoteca que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, la osteonecrosis por medicamentos ha sido reconocida como una complicación de acuerdo al tratamiento de los bifosfonatos y los otros medicamentos que son antirresortivos o antiangiogénicos, ¿no? Así como ven estas imágenes, así se ve una osteonecrosis por medicamentos, ¿no? En otras palabras, el otro día me decía un compañero, un colega, me decía, oye, ¿sabes cómo veo yo la osteonecrosis? Y yo le decía, ¿cómo? Es como si fuera una encía y un hueso en modo zombie, ¿no? Muerto, expuesto así, y que no tiene ganas de sanar. Le ponga la que le ponga, le haga lo que le haga, nomás no evolucionan los pacientes bien, ¿no? Y bueno, ¿qué son los bifosfonatos? ¿No? Son compuestos sintéticos de una estructura similar al pirofosfato inorgánico. O sea, hacen que el hueso sea más difícil de metabolizar, lo cual es genial para los huesos largos que tienen poco trauma, pero para los huesos cortos que tienen mucho trauma, como la mandíbula y el maxilar, pues viene una complicación muy alta, ¿no? El 50% de las dosis endovenosas se quedan en el hueso y el 1% de las dosis vía oral queda en el hueso. Pero ¿sabías que el bifosfonato se va a durar más en el hueso que un matrimonio promedio en México? El matrimonio promedio en México dura 10 años y los bifosfonatos duran más de 10 años en el hueso. O sea que tienes un problema de vida media. Si a tu paciente le pusieron bifosfonatos hace algunos años, pues aún así tienes problema por eso, ¿no? Los bifosfonatos actúan así, inhiben el balance normal en la actividad osteoblástica y osteoclástica para que haya una dureza más, ¿no? Entonces, hay una disminución en la reabsorción porque trabajan directamente contra los osteoclastos, acortando su vida media. Y esto va a ayudarnos para que en algunos problemas como metástasis óseas, enfermedad de Payet, etcétera, haya un efecto analgésico. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan, pero tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? ¿Para qué se recetan principalmente? Bueno, para tratamientos de dolores óseos de tipo metástasis, ¿no? Mama, pulmón, próstata, siendo el de mama de los más comunes, el tratamiento del mieloma múltiple, la enfermedad de Payet, la hipercancelemia maligna, la génesis imperfecta, la fibrodisplasia y la osteoporosis. Y aunque no lo creas, las farmacéuticas últimamente, bueno, de los últimos 5 años, se han dedicado a decir que también para la osteopenia. ¿Por qué? Pues porque quieren vender más. No hay otra razón, ¿no? Los efectos adversos, ya lo decíamos, una vida ósea de más de 10 años, se ha generalizado demasiado su uso, especialmente en administraciones endovenosas y pueden provocar una esofagitis del tercio distal, también teniendo una estenosis. El bifosfonato en el hueso sería como tu ex sí, esa, la tóxica, que no se te olvida y que no le olvidas tú nunca. Aunque ya no quieres que esté ahí, ahí va a seguir pegado por años, jode tu vida. Nada más que los bifosfonatos no se van a meter a clonar tus tarjetas, ¿no? Esa es la diferencia.
Y bueno, ¿qué es la osteonecrosis? Es la muerte de tejido óseo por múltiples factores sistémicos y locales, y esto va a comprometer obviamente el flujo sanguíneo al hueso. Si tú tienes una anomalía del flujo sanguíneo al hueso, obviamente con los huesos que tienen mucho trauma, como la mandíbula y el maxilar, pues va a haber una disminución ahí en la zona de la vitalidad en la zona, y eso va a provocar que empiece a haber islas, como vamos a ver en las tomografías y en las radiografías, y esas islas van a perder vitalidad porque no tienen un adecuado aporte sanguíneo, y esas mismas islas, pues el cuerpo va a decir, esto no me sirve, esto no es tejido vivo, va para afuera, y es como empiezan a expulsarse. Y esto es nuevo, doctor, esto es nuevo, Manuel, esto es nuevo, MH Maxilo, esto es nuevo, Beatus. No, no es nuevo. Desde el 2003, en el Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, ya decían el doctor Marx que había algunos problemas con una necrosis avascular del maxilar y de la mandíbula, relacionados directamente con Heredia y con Someta, que son bisfosfonatos, ¿no? Y en el 2003, el doctor Migliorati también habló de que había una necrosis avascular ósea por los bifosfonatos, una relación directa. Entonces, el 2004 hubo una revisión sistemática de 63 casos donde hablaban acerca de una osteonecrosis de la mandíbula y del maxilar asociada al uso de los bifosfonatos. Esto ya dejó de ser algo aislado. Entonces, la Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, a través del Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, tuvieron a bien tener unos papers de posición. Los papers de posición son los artículos que salen mes con mes donde se informa de un problema de salud pública a la población de especialistas, en este caso de cirujanos orales y maxilofaciales. Y desde 2007, con un update del 2014 y luego otro del 2022 y otro del 2024, ha habido señalamientos sobre qué pasa con la osteonecrosis y han ido cambiando con la osteonecrosis por medicamentos en el mandíbula o en el maxilar, y han ido cambiando las terapias y la manera de cómo abordarlos, llevándonos de algo pues más agresivo al principio, más radical, a algo más tranquilo y más especificado por estadios, donde suele ser menos agresivo y donde vas de la mano de acuerdo al estadio en el que se encuentran. Ya tenemos una clasificación por estadios y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Incluso vamos a ver un algoritmo. Te vas a decir, ok, perfecto, pero pues yo no soy maxilofacial, yo no receto bisfosfonatos, yo no soy oncólogo, reumatólogo, ginecólogo, yo no voy a dar nada de esto, ¿a mí qué me importa? Bueno, eso es importante porque a ti te van a llegar los pacientes justo así como están aquí, van a llegar con una exposición ósea. Acuérdate, el diente puede doler, pero el hueso que se muere, ese no va a gritar, solamente te va a dejar mal parado. Y te va a llegar un paciente así después de que hiciste una profilaxis dental, de que hiciste una extracción simple, donde no batallaste nada, donde subiste tu video a TikTok haciendo una luxación y una extracción de 30 segundos. Y luego viene el paciente así con esta exposición ósea. Acuérdate, cuando un paciente con bifosfonatos llega a la consulta, es como cuando el suegro llega a vivir a tu casa. Hay que tener mucho cuidado antes de hacer cualquier movimiento porque lo que hagas se puede complicar muy rápido y puede ser usado, por supuesto, en tu contra. El hueso normal se regenera, pero el hueso con bisfosfonatos dice, a mí no me construye ni la 4T, para que quede claro. Aquí va a haber broncas a pesar de todo, ¿no? Y aunque las casas comerciales nos dicen que el riesgo para un paciente con osteonecrosis por bifosfonatos es entre el 0.01 y el 0.02 de los pacientes, siempre y cuando tengan osteoporosis, esto se puede poner muy grave. Es como sacarse la lotería, pero la rifa del tigre, ¿no? Nadie se quiere ganar esa lotería porque es un broncón. Y obviamente vamos a aplicarla de entre 0.01 y 0.02 de pacientes. Yo tengo otros datos, ¿no? O sea, a la consulta llegan un chorro de pacientes. Claro que a todo el mundo farmacéutico le conviene decir que, pues, que esto no pasa. Y ahorita vamos a entender por qué estos datos se mantienen así en las publicaciones recientes, ¿no? Los maxilofaciales no tenemos miedo absoluto a las muelas del juicio y a todo eso. En realidad lo que nos pasa
es un bifosfonato. Lo que de verdad nos da terror es que el paciente te oculte que le aplicaron un bifosfonato, ¿no? De verdad que da terror ese meme que está por ahí en redes sociales que dice, ay, qué bonita la extracción, ¿no? Me quedó perfecta, 10 segundos, sangró muy poquito, bla, 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 ni le dolió al paciente. Y que el paciente al final te diga, oye, ¿sabes qué? Es que se me olvidó decirte que me pusieron la vacuna para los huesos y palio, madre, ya sabes que se viene un desmadre ahí, ¿no? Este, bueno, retomando las imágenes de cómo te va a llegar el paciente, pues con una exposición, con un hueso denudado, con un hueso poroso, con una consistencia como gis, si es que les tocaron los gises esos donde hacíamos, donde te usábamos pizarrón verde o negro con gis blanco, con esa consistencia, con un mal olor, con un olor muy fétido, con secreción. Algunos llegan ya fracturados. Algunos pacientes llegan y dicen, es que me salió un puntito blanco, y en realidad los ves y pues no es un puntito blanco, es una exposición ósea de un, de un, de, de un tejido que pues no está vital, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Muy fácil. Un hueso que está expuesto en la región maxilofacial, pero que no se va a curar en 8 semanas. Pero que el paciente no tenga antecedentes de radioterapia en la región craneofacial, pero que sí tenga antecedentes de medicamentos como los bifosfonatos, los antirreceptivos o antiangiogénicos, ¿no? Lo más común, pues el solendronato y el pamidronato. Y ya con esas tres cosas tú puedes dar un diagnóstico. Si te fijas, no necesitas tomografías, estudios especiales, radiografías, ni siquiera necesitas una periapical. Con estos tres datos, un hueso expuesto de más de 8 semanas en la región maxilofacial, la ausencia de radioterapia en la región craneofacial y la presencia del antecedente de medicamentos como bisfosfonatos o antirresortivos, ya integran el diagnóstico. No necesitas ser maxilofacial para diagnosticar esto. No necesitas ser médico, no necesitas ser especialista, con esto ya puedes hacer tu diagnóstico. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? Pues obviamente si un paciente tomó bifosfonatos y aparte tuvo radioterapia en la región craneofacial, pues va a haber más riesgos, ¿no? Si el paciente toma esteroides, si tiene diabetes mellitus, si ingesta alcohol o tabaco, pues son factores de riesgo, ¿no? Como para cualquier enfermedad de la cavidad oral. Si el paciente tiene más de 3 años con el uso de bisfosfonatos vía oral o una sola dosis de aplicación endovenosa, si tiene una higiene oral deficiente, ya sabes, una gingivitis, una periodontitis, un paciente que llega a la consulta y que ni siquiera se lava los dientes antes de llegar ahí, ¿no? Una exposición ósea en los cuellos de los dientes y, por supuesto, los factores locales. Como una extracción previa, como un implante colocado antes o después de la aplicación de los bisfosfonatos. Sobre todo si lo haces después, pues tienes mucho más riesgo, pero hay casos reportados, ahorita los vamos a ver, de pacientes que ya tenían implantes y después le pusieron los bisfosfonatos y ¡tarán! Viene una osteonecrosis por bisfosfonatos después, ¿no? Hay pacientes que te llegan así, ¿no? Con la exposición ósea mal, que tú mueves todo el bloque o no, que están ferulizados solo por ese cálculo, por esa contaminación que está allí. Obviamente estos pacientes tienen muchísimo riesgo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en las radiografías? Deja de tomar agua porque vamos a encontrar lisis óseas, vamos a encontrar algunos secuestros óseos, vamos a ver un aumento de volumen en todas las partes blandas en la zona y vamos a encontrar radiolucidencias sutiles hasta fracturas patológicas y obviamente hipodensidades y fracturas en las tomografías. Puede haber tanta contaminación en una osteonecrosis por bisfosfonatos que se pueden infectar y puede haber una fístula hacia el cuello, hacia la piel, hacia la mucosa oral, como esta paciente que nos llegó, que tenía una exposición ósea en la parte inferior de la mandíbula, en la parte anterior de la mandíbula, y ya venía súper infectada. Entonces aquí primero hay que dar el manejo de la infección y todo eso. Ahorita les voy a explicar los estadios. Y bueno, parece que sabía que diapositiva seguía, ¿no? El estadio, el inicial, pues es el paciente que nada más está en riesgo, ¿no? Un paciente que toma o ha tomado bifosfonatos sin tener ninguna sintomatología. Gracias a Dios, la mayoría de los pacientes se encuentran en este estadio. El estadio 0 es cuando el paciente tiene hueso expuesto,
un dolor difuso sin una causa muy específica. Puede tener movilidad dental o una fístula que no se asocia nada más a una enfermedad periodontal o una enfermedad de la pulpa, y una evidencia radiográfica de que haya el problema del hueso, ¿no? El estadio 1, donde hay un hueso expuesto que está necrótico, que no está doloroso y que no tiene evidencia de la infección. Y en el estadio 2, un hueso expuesto que está necrótico, que está doloroso y que sí hay problema de infección. Y el estadio 3, donde ya hay alguna patología agregada, como que el hueso expuesto ya está más allá del proceso alveolar, ya tuvo una fractura, hay una comunicación al seno maxilar o a la cavidad nasal, donde ya hay una fístula hacia la piel, ¿no? Una fístula extraoral, donde hay una osteólisis, o sea, una pérdida de la línea ósea a través del piso de la mandíbula, ¿no? O al piso del seno maxilar. Recientemente operamos una paciente que no le hemos dado de alta, por lo tanto no quise suponer las fotografías de ella aquí, pero que va muy bien. Le quitamos prácticamente todo el alvéolo de canino superior derecho hacia el tercer molar superior derecho. Obviamente tenía solamente 2 órganos dentarios involucrados. Retiramos todo ese bloque y cureteamos muy bien hacia el seno maxilar. Hicimos un lavado dentro del seno maxilar, cureteamos todas las paredes óseas y se vinieron algunos fragmentos. Cerramos con puntos en colchonero evertidos para permitir que el periósteo quedara en mejor unión y tuviera una mejor cicatrización. La paciente va súper bien, lleva 2 semanas, pero no me gusta darle seguimiento nada más 2 semanas. Me gusta darle seguimiento por lo menos un mes, mes y medio, que todo vaya perfecto, hacer tomografía de control y todo eso. La paciente tenía mucho miedo porque otro cirujano maxilofacial que la había visto le había dicho que al quitarle ese fragmento óseo se iba a quedar con un huecón ahí muy expuesto y pues nunca iba a cerrar, se le iba a ir la comida hacia la nariz, la base del ojo se le iba a caer, el ojo iba a ir para abajo y todo eso. Y es que no tenemos que ser tan radicales con el tratamiento, solamente con las pautas con las que vamos a manejar de acuerdo a estos estadios podemos irlos, ¿no? Ahora, una osteonecrosis se va a apreciar así, ¿no? Como ese puntito, como ese absceso, como esa pérdida que se ve en la radiografía, ¿no? Una pérdida ósea dental que no tienes un origen real, que en realidad el paciente no está tan contaminado por gingivitis o por enfermedad periodontal que provoque tanta pérdida ósea, ¿no? Son más probables en mandíbula, obviamente, porque hay una cortical más densa, porque hay menos hueso esponjoso, porque eso dificulta la vascularidad a través del hueso. Son menos frecuentes en maxilar y pues hay un 24-28%, depende del libro que leas o del artículo que leas, para que ambos estén afectados. ¿Cómo va a llegar tu paciente? Pues típico, después de una extracción dental, va a tener un paciente que dice, me sacaron una muela, me sacaron un diente hace un tiempo, no me dolió nada, todo perfecto, pero me sale pus, pero no me cierra, pero tenía un puntito de hueso y ahora se me hizo un punto grande, ¿no? Puede tener aumento de volumen en la zona, puede tener una fístula hacia el seno maxilar y por supuesto que puede tener secuestro óseo, ¿no? El 80% de las veces se relaciona con una extracción dental y te sorprendería saber de todo el número de pacientes que te dicen que no toman osteonecrosis, que no toman bifosfonatos ni ningún antirresortivo, pero cuando les preguntas, entonces aquí te va un gran tip, pregúntale a tu paciente en la historia clínica si le han puesto la vacuna para los huesos. Es muy fácil para un médico recetar un medicamento y decirles una vacuna para que tus huesos estén mejor, a decirle, te voy a mandar un bifosfonato, porque algunos pacientes como que no lo entienden así. Entonces, en el antecedente, pregúntale, ¿no? Y cuando el hueso esté expuesto, haya secreción, haya algunos otros datos de infección o de patología comprometida, tienes que valorar si vale la pena tomar una biopsia o no. Generalmente esto lo hacemos los maxilofaciales, pero si te da duda, si ya tienes una osteonecrosis, vale más que lo remitas. Y bueno, aquí tenemos unas tomografías de otro paciente que pues le quitaron un órgano dentario, una extracción aparentemente sin trauma o con muy poco trauma, pero pues que ya se ven las islas óseas, ¿no? Se ve una isla ósea a nivel del tercer molar inferior del lado derecho, donde ya hay una pérdida del tejido ahí que ya está llegando hacia el conducto dentario inferior. Que sería toda esta zona que está aquí.
en la reconstrucción panorámica de la tomografía y en toda esta zona que está aquí, en el corte axial de la tomografía. Luego hablamos de la vía aérea del paciente y todo eso. Y vean cómo la necrosis se puede exponer así. Todo esto. ¿Ves mi cursor, Jorge? Bueno, y en el toda esta pérdida ósea, ¿no? Se ve claramente cómo hay una ausencia del tejido óseo en la zona. ¿Sí? Excelente, gracias, Jaime. Bueno, ¿qué vamos a hacer en un paciente que va a recibir un bifosfonato? Pues nuestro enfoque como dentistas es debemos de evitar que haya un procedimiento infeccioso o un procedimiento invasivo después de la aplicación de bifosfonatos. Hay pacientes que no pueden evitar tomar el bifosfonato que está indicado por su enfermedad sistémica. A la gran mayoría de los doctores nosotros les sugerimos que usen otro antirresortivo como el Plavia y esos, pero hay pacientes que no se pueden liberar del bifosfonato, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos, atenderlos primero nosotros, hacer que quitemos todos los focos sépticos intraorales, todos los focos de infección, porque hasta una grapa para colocar el dique puede provocar un problema donde se lacera el periósteo y esto viene una osteonecrosis, ¿no? Tenemos que hacer una exploración dental súper completa y descartar todas las infecciones que hay ahí. Y tenemos que darle un seguimiento. Si a todos los pacientes les das un seguimiento al semestre, o sea, cada 6 meses, a los pacientes que tienen ingesta de bifosfonatos, estén con datos clínicos o no, en cualquier tipo de estadio que estén, tienes que darle seguimiento cada 3 meses. Así tus limpiezas dentales van a ser menos agresivas, tu manejo va a ser más pronto, tu manejo preventivo va a ser más adecuado. Hay que explicar al paciente cómo se debe realizar la higiene oral, debe ser muy estricta, y los signos de alerta que pueda tener. Así también me gusta indicarle a los pacientes un irrigador, pero siempre del irrigador tipo de viaje, los que tienen menos potencia, que tienen menos capacidad de golpeo en los pulsos, les digo yo, cada que avientan agua, pero que van a estar trabajando con soluciones electrolizadas, que las pueden usar durante largo tiempo sin tener alteraciones en el epitelio, metaplasias, etcétera, como podría pasar con la clorexidina y algún otro producto que pudiera provocar eso. Entonces necesitas darles un producto que durante largo plazo lo puedan usar para disminuir la carga bacteriana, la probabilidad de que haya virus, hongos, bacterias, etcétera. Y bueno, hay que verificar que todas las prótesis dentales estén bien ajustadas, si se puede eliminar lo removible, y que no los use, y evitar, por supuesto, el uso en las noches o cuando haga mucha presión. Hay toda una corriente de tratamiento para los pacientes en rehabilitación con estadios con bifosfonatos, donde les ponen una guarda para que no hagan presión sobre el hueso, que la presión se ayude a disipar en la guarda todo el tiempo. Y bueno, cuidado dental fortificante, ¿no? Vamos a darle a todos los pacientes que van a recibir bifosfonatos, en caso de que hagamos una exodoncia, una endodoncia o un tratamiento periodontal, una profilaxis antibiótica, siempre. Esto es una rutina en el Team MH, o sea, con nosotros. No importa el procedimiento que vayamos a hacer, tratamos de darle una profilaxis antibiótica y una impregnación analgésica y antiinflamatoria al paciente. Pero si tú tienes un paciente con bifosfonatos, tienes que hacerlo con más razón. Y vas a dilatar el inicio de los bifosfonatos, por lo menos un mes después del procedimiento, para asegurarte que el periósteo ya tenía un cierre adecuado. Como les decía, cada 3 meses, la profilaxis dental para no lesionar la mucosa, una higiene oral estricta, hay que considerar todas las aplicaciones de flúor y evitar todos los procedimientos quirúrgicos. Sí, esto incluye la endodoncia quirúrgica y mucho ojo al colocar las grapas para los diques, ya que esto puede traer un daño periodontal marginal y puede provocar de ahí una pérdida de la vascularidad en el periósteo. Y se fue. El bifosfonato es como abrir la caja de Pandora. ¿Se acuerdan de la historia de Pandora? Pandora era una mujer, milagro, y había una caja con todos los males del mundo. ¿Y qué creen? Le dijeron a Pandora, no abras la caja con todos los males del mundo. Y Pandora, como buena mujer, cuando le dices no, es como si le dijeras, hazlo, ¿no? Entonces fue y abrió la caja y se vinieron todos los males del mundo, ¿no? Y ahí se conoce como la caja de Pandora. Bueno,
Manejar dentalmente sin hacer una historia adecuada y sin que el paciente sea fiel a lo que te dice, o con alguna mentirilla piadosa del paciente, de no le voy a decir que me pone la vacuna para el hueso, porque si no, no me va a querer sacar la muela, es abrir la caja de Pandora. La osteonecrosis por isosonatos en la mandíbula y en el maxilar suele ser un broncón, una bola de nieve que ni se imaginan. O sea, hay pacientes que terminan con todo el hueso maxilar eliminado, con todo el hueso palatino, perdón, con todo el hueso mandibular eliminado, todo el alveolo mandibular eliminado. Y bueno, ahora sí, vamos al tratamiento de acuerdo a los estadios. Cuando el estadio es en riesgo, o sea, que el paciente toma o ha tomado isotonatos pero no tiene ningún otro dato, hay que darle el manejo ontológico preventivo cada 3 o 4 meses. Yo soy de los 3 meses. La verdad es que entre más veces veas al paciente, más fácil lo vas a cuidar. Es como cuando les hablo de una alveolitis o cuando les hablo de una complicación por la exodoncia. Entre más cerca veas al paciente, más probabilidades tienes de manejar al paciente adecuado sin que esto se complique. Entonces, llévalo de la mano durante todo el tratamiento para que todo esté perfecto. Llévalo de la mano para evitar complicaciones, que a fin de cuentas es lo que quieres. Cuando el paciente está en estadio 0, vamos a darle AINES, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, y vamos a manejarlo con soluciones antisépticas en enjuagues. Puedes usar el que tú quieras, puedes usar clorexidina si quieres, pero recuerda tu tiempo de 15 días. Ahora, el paciente en estadio 0, acuérdate que puede durar un chorro de tiempo. Y la vida media del bifosfonato es, decíamos, más que el matrimonio promedio en México, o sea, más de 10 años. No lo puedes dejar con clorexidina 10 años. Va a ser una metaplasia y va a haber eventualmente una neoplasia en el tejido. O sea, no. Tienes que dar un antiséptico que puedo usar durante largo tiempo. Oye, ¿y qué antiséptico puedo dar en vía oral que no haga metaplasia, alteración del epitelio durante largo tiempo? Pues las soluciones electrolizadas, ¿no? ¿Cuál marca? La que tú quieras. ¿Cuál uso yo? Yo uso Odontoigía porque tiene un pH adecuado, porque Odontoigía, patrocíname, porque el ORP es más alto, porque trabaja más con 2000 equivalentes, porque no tiene, no suelta tantos gases de cloro, sí te da el olor, pero no tiene tanto cloro libre como otras soluciones electrolizadas de otras marcas comerciales. Entonces yo me quedo con Odontoigía, está perfecto para mantenerlo durante largo tiempo. Hay gel, hay enjuague, hay bolsa, hay solución, la que tú quieras, yo me quedo con ella, Odontoigía. El estadio 1 es cuando el paciente tiene un hueso expuesto necrótico, pero no hay una evidencia de infección y tampoco el hueso duele, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar, por supuesto, los enjuagues antisépticos y la aplicación de los geles antisépticos. Oye, Manuel, ¿cuánto tiempo? Pues hasta que el hueso se exponga, se cubra o ese hueso lo aviente. ¿Y cuánto puede pasar? Pues no sé. Eso no lo sabes tú, no lo sé yo, lo sabe el paciente, no, lo sabe el hueso del paciente. Solamente Dios sabe cuánto tiempo va a durar ahí. ¿Va a durar 15 días? Seguramente no, seguramente va a ser mucho más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le vas a dar un enjuague de solución electrolizada y un gel de solución electrolizada para que se esté aplicando en el lugar. Oye, Manuel, no consigo solución electrolizada, dale clorexidina, pero tienes 15 días para conseguir la solución electrolizada para que lo use el paciente durante largo tiempo. ¿Y cómo va a usar el gel? Bueno, vamos a hacer que el paciente agarre un cepillo de cerdas extra finas, como los CuraPro Surgical, CuraPro patrocinados, ¿no? Los Colgate Slim Soft, los PerioGard, todos los que hay para procedimientos quirúrgicos, con cerdas extra finas que no guardan bacterias, los Sensitive, todos esos. Se va a cepillar los dientes con su pasta dental, luego se va a enjuagar 2 minutos con la solución electrolizada. De preferencia queremos que el líquido de la solución electrolizada esté en el hueso expuesto y luego se va a poner gel en toda la zona del hueso expuesto y listo. Y esto lo va a hacer cada que coma algo para que se recupere más rápido y para que favorezca la homeostasis. Y el gel va a provocar una biopelícula alrededor del hueso expuesto y lo que queremos es que ese hueso esté protegido para que pueda haber una recuperación del margen gingival, de la altura gingival, y cuando esto se recupere, ya sea que el pedacito de hueso que se expuso el cuerpo lo expulse o que se cubra, ¿no? Que generalmente es lo primero. Cuando estamos en estadio 2, bueno,
ya usas otra vez antisépticos en enjuague en gel, usas un analgésico. El primer escalón de la OMS es pues los AINES, ¿no? Solamente los AINES. Y por supuesto que antibióticos. O sea, manejas la infección y manejas la osteonecrosis, ¿no? Y en el estadio 3, pues ya aviénteselo al máximo lo que más gordo te caiga. AINES, antibióticos que ya pueden ser generalmente endovenosos, una agresividad más en los antibióticos, y evaluar qué tipo de tratamiento se va a usar y de preferencia hacerlo con sedación consciente. A mí me gusta más la inhalatoria que la endovenosa, pero no es una decisión mía. Yo no doy sedación consciente en mi consultorio, la da mi anestesióloga. ¿Por qué? Yo no soy anestesiólogo. Por más chilo que me quieran vender una máquina mezcladora de óxido nitroso y oxígeno, las complicaciones que pueden venir van hasta un paro cardíaco y la muerte, pues, o sea, pasando obviamente por un paro respiratorio. Entonces, yo no tengo necesidad de exponerme a eso, ni exponer a mis pacientes, entonces lo hace la anestesióloga. Y ya ella decide si les da sedación consciente inhalatoria o endovenosa. Pero bueno, si vas a hacer un tratamiento quirúrgico en un paciente que tiene osteonecrosis, lo que quieres es disminuir el trauma quirúrgico. Quieres disminuir que el paciente esté con esa sensación de que aprieto inconscientemente para estar más a gusto, para estar más cómodo, y les das la sedación consciente. Así los músculos están más relajados y hay menos trauma quirúrgico. Cuando levantes colgajos o cuando hagas extracciones, los tejidos van a estar más suaves y van a tener más tendencia a la reposición atraumática. Oye, me brinqué otra. Bueno, entonces todos los pacientes deben de ser interrogados sobre el uso de bifosfonatos. Te agrego, pregúntales si no les han puesto la vacuna para el hueso. Y todos los pacientes que tomarán bifosfonatos deben de ser informados sobre la probabilidad de osteonecrosis. No importa que tú se los hayas recetado, si el paciente viene contigo y te dice que lo va a tomar, tienes que explicarle lo que va a pasar. Antes de que el paciente inicie el uso de bifosfonatos, todos deben determinar sus tratamientos dentales y deben de evitar tratamientos dentales quirúrgicos por lo menos en un año. Entonces hay que ir previendo todo lo que se viene. ¿Qué tratamientos alternativos tenemos? Todos estos que están aquí han mostrado eficacia. La terapia láser en primer lugar, la cámara hiperbárica que va perdiendo fuerza ante los hiperoxigenadores endovenosos, ante las células madre locales, ante los exosomas locales que también han tenido últimamente relevancia en la osteonecrosis por bifosfonatos, la hormona paratiroidea, el plasma rico en factores de crecimiento, las células mesequimales que decíamos ahorita y la BMP, ¿no? La proteína morfogenética. Ahora, de todo esto, la que menos funciona es la hormona paratiroidea, no porque no sirva, sino porque en la zona, pues hay una pérdida de la vascularidad, o sea, es un tejido muerto, necrótico. Entonces, tú le pones ahí la hormona paratiroidea y pues no va a haber una gran mejoría. Y el plasma rico en factores de crecimiento sirve, pero sirve para ayudarte a cicatrizar 30% más rápido el tejido blando. Punto. No hay más nada. Te podría servir como una membrana para usar un relleno de putibón, que es como el hueso en masilla, junto con el gel de plasma. Sí, pero aquí lo que queremos primero es limitar el daño. Entonces yo me inclinaría por el láser, por las células mesenquimales, por la aplicación de hiperoxigenadores, tanto endovenosos como en la zona local. ¿Qué te voy a recomendar? Bueno, en caso de que algún paciente tengas que hacer algún procedimiento quirúrgico y tenga el antecedente de bifosfonatos, mándaselo al especialista. No te metes en broncas. Y aunque algunos máximos pensamos que la palabra atraumático por una extracción puede ser o no una falacia, el manejo debe de ser siempre lo menos agresivo que se pueda, lo menos traumático, ¿no? Ahora, les voy a hablar de unas controversias que han pasado con los bifosfonatos. Hay quien decía que hay que suspender el medicamento durante 3 meses y ya le puedes hacer lo que quieras. Me han llegado infinidad de pacientes, sobre todo para ponerles implantes dentales, que su reumatólogo, su oncólogo, su ginecólogo, su internista, su endocrinólogo les dijo, no, ponte el bifosfonato y en 3 meses te pones los implantes dentales. No, hombre, cállate la boca, se te metes en un bronco, no vale la pena. Y lo peor de todo es que esos médicos, si llega un paciente así conmigo, quiere decir que le pusieron a 30 pacientes eso, ¿no? Y es por la falta de información, ¿no? Entonces, acuérdate, vida media de más de lo que dura un matrimonio promedio en México, más de 10 años. Luego,
También me ha llegado quien me dijo, es que yo estudié en ChatGPT y en ChatGPT dice que si yo me hago el CTX, no, el telopéptido carboxiterminal, en el tipo 1 de colágeno, yo ya voy a saber si puedo o no puedo ponerme implantes, porque mi riesgo es bajo, porque tengo menos de 50 picogramos. No, hay N cantidad de estudios donde se demuestra que el CTX se lo pasan por el arco del triunfo los bifosfonatos. O sea, no funciona, no es por ahí, ni lo pienses, olvídate, no importa cuánto salga el valor, que salga súper bajo o súper alto, no se hace. Ahora vienen unas consideraciones especiales. Les decía, hay pacientes que ya tuvieron implantes dentales y que después le ponen el bifosfonato y hay una osteonecrosis alrededor. Puede sonar obvio cuando ya te aventaste esa plática, porque hay una pérdida de la vascularidad en el tejido. Obviamente se van a perder los implantes porque el hueso alrededor empieza a perder vascularidad. Cuando tú pones el implante, recuerda que el implante se cicatriza junto con el hueso, más bien si el hueso cicatriza junto con el implante. Y al tener la ingesta de bisfosfonatos, pues obviamente va a haber unas islas ahí y se exponen los implantes, se exponen las cuerdas, se expone el hueso periférico y terminas perdiendo los implantes. Y así como este artículo desde el 2013, ya hay un chorro de artículos que lo demuestran, ¿no? Aquí tenemos otro artículo más anterior del 2010, donde pues, están los pacientes contentos con sus coronas, ¿no? Ahí ustedes júzguenlas, pero bueno, es lo que hacían ellos. Y se exponen los huesos alrededor de. Aquí tenemos otra imagen. O sea, si el paciente tiene implantes, hay que reconsiderar ponerle bifosfonatos, ¿no? Y bueno, este algoritmo me gusta mucho, es del doctor Vinitsky, es el doctor Ilian, que está en el INER, me gusta mucho y tenemos su permiso para usarlo. Y me gusta usarlo a mí en mi consulta. Cuando tú tienes un paciente que es candidato a colocación de implantes, tú tienes que ver si ha tomado o toma algún medicamento. Si la respuesta es no, pues vas al tratamiento normal. Si sí, tienes que ver, bueno, medicamentos me refiero a los bifosfonatos o resortivos, ¿no? Si la vía de administración es vía oral y tiene menos de 3 años, pues es un riesgo bajo, pero si tiene algún factor de riesgo, pues vas a dar un riesgo moderado. Y si tiene más de 3 años, pues, y tiene un factor de riesgo, pues ya los evitas. Si tiene más de 3 años, pero no tiene ningún otro factor de riesgo, pues es un riesgo moderado. Ahora, si la aplicación del medicamento fue parenteral, o sea, intramuscular o endovenoso, tienes que saber si el paciente tiene una osteoporosis o si es oncológico. Si tiene osteoporosis, pero no tiene factores de riesgo, pues podrías darle entendiendo que es un riesgo moderado, pero si es oncológico o tiene osteoporosis y aparte tiene factor de riesgo, pues mejor ni te metas ahí, ¿no? Un saludo para el doctor Vinitsky, que siempre se pone las pilas con esto, es muy bueno investigando y todo eso. Ahora, les muestro un artículo donde él participó también, donde el artículo habla del conocimiento de la osteonecrosis relacionada por bifosfonatos del maxilar y la mandíbula en dentistas mexicanos. Y está bien cabrón esto, porque es un broncol que el 99.7% de los dentistas encuestados no tenemos un conocimiento adecuado con respecto al medicamento, diagnóstico y tratamiento. O sea, si tú estás viendo esta plática, ya sobrepasaste el 99.7% de los pacientes, de los dentistas en este tema, porque tú ya sabes diagnosticar. El 88.2 no pudo mencionar un solo criterio diagnóstico para la osteonecrosis y el 78.2 no pudo mencionar ningún factor de riesgo. Y lo que es peor, el 32% mencionaron que eran extracciones en pacientes que actualmente están consumiendo bifosfonatos. Y yo te diría algo, más de ese 32% harían extracciones. Es un broncón, o sea, la bola de nieve que se viene, nosotros la estamos acelerando. Y tenemos este otro artículo, ¿no? Que se llama así, Conocimiento y Conciencia de los Médicos. Ahora sobre los médicos, no los dentistas. Sobre la osteonecrosis relacionada con bifosfonatos y vaya, 475 médicos fueron encuestados, tanto generales como especialistas. El 44% de los médicos prescriben bifosfonatos y el 58% de los médicos que prescriben bifosfonatos no mandan al paciente al odontólogo
previo al inicio de la terapia. O sea, les vale madre. O sea, dicen, todo está bien, ¿no? Lávese los dientes, cuídese mucho, no pasa nada, tenga mucha higiene y ya. Y el 38% de los médicos no considera que estos medicamentos puedan tener alguna reacción adversa en la cavidad oral. Lo primero que uno piensa con estos datos es como que solo viene más chamba para los máquilos, pero, y pues eso está chingón por un lado, pero la verdad es que calidad de vida para el paciente y dónde queda la salud pública, ¿no? O sea, se va a hacer un broncón y pues nos va a tocar a nosotros resolverlos y pues obviamente la desnutrición y todos los aspectos que te van a deteriorar en el paciente son bien grandes, ¿no? Les tengo este artículo del 2008 que está ahí en Chilo, que participé también en esta investigación, donde encontramos que algunos pacientes, este es del INCAN en la Ciudad de México, estábamos trabajando con soluciones electrolizadas y nos dimos cuenta que el paciente que tenía osteonecrosis de la mandíbula, cuando tenía dolor en la zona de la osteonecrosis, le dábamos un enjuague con solución electrolizada como parte del protocolo. Pero había pacientes que tenían dolor, pedían que les pusieran ahí la analgesia indicada era ketorolaco 60 miligramos endovenoso. Y resulta que le dicen cuando les dábamos el enjuague, que coincidía que les tocaba el enjuague, el paciente decía que ya no quería el ketorolaco porque se le quitó el dolor. Entonces, las soluciones electrolizadas, desde el 2008 ahora hay un chorro de investigación, pero este fue el primero, han demostrado ser una opción analgésica en el tratamiento de las exposiciones óseas. En ese momento pensábamos que solo por bifosfonatos, pero en realidad es que por cualquier otra exposición ósea. Entonces, no otra razón más para que use soluciones electrolizadas en el paciente que tiene osteonecrosis por bifosfonatos. En este estudio solamente se hizo con enjuague, no se hizo con gel, y el gel tiene menos efecto analgésico, pero funciona para hacer una biopelícula en la zona, ¿no? Entonces, definitivamente, necesitas sí o sí las soluciones electrolizadas para manejar tus pacientes con osteonecrosis. Ahora, quédate con esto. Antes de sacar un diente, pregunta al paciente si toma bisfosfonatos o si tiene la vacuna del hueso. Porque si no, después el hueso va a quedar como si fuera una pinche ruina arqueológica, ¿no? Ya sabes, que no la vas a poder levantar ni a trancazos, ¿no? Recuerda, no sé cómo hacer énfasis en esto. La prevención de la osteonecrosis por bisfosfonatos no está en nuestras manos, está en la boca de nuestros pacientes y en nuestra boca, porque debemos de preguntarles una y otra vez si toman medicamento para los huesos, si toman medicamentos para la osteopenia, si toman medicamentos para la osteoporosis, si toman medicamentos de vacunas para el hueso, ¿no? Si tienes la buena historia clínica y si el paciente jala contigo a decir todo eso, le va a ir súper bien y te vas a evitar muchas broncas, ¿no? Cierro siempre diciéndose pórtense mal y recuerden, viva la cirugía.